Muy buenas. En este pequeño vídeo vamos a repasar un poco la ley de Ohm aplicada a asociaciones de resistencia en serie. Lo vamos a hacer con varios ejemplos de las distintas cosas que nos pueden pedir en problemas de la ley de Ohm. Pero antes que nada, un pequeño repaso de qué implica que varias resistencias estén en serie. Bien, lo podemos ver de varias formas. Una resistencia tiene dos extremos, pues para que esté en serie con otra, uno de sus extremos debe estar conectado con la siguiente resistencia, el otro no. Otra forma de verlo también es que la corriente sigue un único cauce, y entonces, por tanto, como no hay desviaciones, todos los componentes están en serie. ¿Vale? ¿Qué sucede con las tres magnitudes fundamentales, que son intensidad de corriente, caída de tensión y resistencia? En este caso, la intensidad de corriente es la misma que pasa por R1, R2 y R3, porque como hemos dicho existe un único cauce, ¿vale? Es la misma intensidad de corriente la que pasa por las tres. La caída de tensión, sin embargo, pues imaginaos que esta pila vale 10 voltios, lo que hacemos es que esta caída de tensión se divide entre lo que cae en R1, en R2 y en R3, ¿vale? Tenemos que la caída de tensión total, imaginaos esos 10 voltios, es lo que cae en R1, lo que cae en R2 y lo que cae en R3. Imaginaos que en R1 cae 1 voltio, en R2 cayeran, por ejemplo, 7, en R3 tendrían que caer 2. 1 más 7, 8, más 2, 10, que era lo que daba esta pila, como ejemplo. Y por último, ¿qué sucede con la resistencia equivalente? ¿Qué quiere decir resistencia equivalente? Que eliminamos estas tres resistencias y colocamos una única resistencia cuyo valor es el de la resistencia equivalente y este circuito se comporta de la misma forma. Pues en asociaciones en serie, la resistencia equivalente es igual a la suma de todas las resistencias que estén en serie. Vamos a los ejemplos. Justo lo que acabamos de decir, resistencia equivalente. La suma de las resistencias que tenemos en serie. Aquí tenemos un circuito con tres resistencias en serie y ahí le hemos puesto unos valores. 1 kiloohmio, 100 ohmios y 1 kiloohmio. Bien, para sumarlas tenemos que ponerlas todas en la misma unidad, en ohmios. Así que sería resistencia equivalente o R123, porque va a ser la que va a representar a R1, R2 y R3, es la suma de R1, R2 y R3. Así que sería 1000 ohmios, 100 ohmios más 1000 ohmios son 2100 ohmios, que también lo podemos representar con 2,1 kiloohmios. Vale, ya que tenemos esta resistencia equivalente, de nuevo, ¿qué implica esto? Que podríamos sustituir este circuito por un único circuito que tuviera un valor de una pila de 10 voltios y una única resistencia en lugar de 3, cuyo valor sería de 2100 ohmios o 2,1 kiloohmios. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasa si nos piden la intensidad de corriente de este circuito? Volvemos a la ley de Ohm, despejamos y tenemos que la intensidad de corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Si nos piden la intensidad de corriente total del circuito, la forma de calcularlo, ¿cómo es? Pues calculando primero la resistencia equivalente, así que nos transformamos el circuito anterior a este. Esa resistencia equivalente, que es R123, ya la hemos calculado en el paso anterior. Y ahora, ¿cómo calculamos la intensidad de corriente? Pues el voltaje total, este voltaje de 10 voltios, entre R123. 10 voltios entre los anteriores 2100 ohmios. Eso sale como 0,00476 amperios. Bien, lo podemos poner en miliamperios, pasando la coma 3 puestos a la derecha, y queda como 4,76 miliamperios. ¿Esta cuál es? La intensidad de corriente total, que pasa por las tres resistencias, o en este caso, por la resistencia equivalente, es lo mismo. Vale, esto es para enfrentar la intensidad de corriente cuando estamos en un circuito que tiene tres resistencias en serie. Ya os digo, si fueran 5 resistencias en serie sería lo mismo, porque lo transformaríamos en un circuito con una única resistencia. Vamos a ver el siguiente caso. Estamos viendo intensidad de corriente, vamos a ver qué es lo que sucede con voltajes cuando estamos en este tipo de circuitos. ¿Qué hacemos con la caída de tensión? Pues la caída de tensión, según la ley de Ohm, es V igual a I por R. Seguimos en el mismo caso anterior. Imaginaos que nos preguntan pues cualquier caída de tensión de una resistencia. Primero tenemos que calcular la intensidad de corriente total, que ya la sabemos de antes. Y ahora, sabiendo esa intensidad de corriente, pues simplemente tenemos que aplicar la ley de Ohm. Por ejemplo, nos preguntan el voltaje que cae en R3. Ponemos la ley de Ohm y decimos que V3, es decir, el voltaje que cae en la resistencia 3, es igual a la intensidad de corriente total, la que hemos calculado antes, por la resistencia de R3. Eso sería igual a esta multiplicación que nos termina dando 4,76 voltios. Recordad que os recomiendo que pongáis siempre las unidades en su magnitud fundamental para no liarnos. Así que finalmente tendremos que el voltaje que caía ahí era 4,76. Pensad que de estos 10 voltios,
Pues 4,76 caerán también aquí porque también es un kilo ohmio, 4,76 caerán aquí y el resto caen en los 100 ohmios. Pues sería 4,76 y 4,76 termina quedándonos menos de 1 voltio lo que caería en R2. Muy bien. Esta es un poco para nota. También nos podrían decir dos datos, por ejemplo, el voltaje y la intensidad de corriente, y decirnos qué debería valer R2 para que eso fuera así. Este es el ejemplo que hemos puesto aquí. ¿Cuál debe ser el valor de R2 para que la intensidad de corriente valga 2 mA? Me están diciendo la intensidad de corriente, me están diciendo el voltaje. De nuevo aplico la ley de Ohm. ¿Qué voy a hacer? Voy a suponer que tengo la resistencia equivalente, R123, sin siquiera conocer R2. Y entonces, como tengo el voltaje y tengo la intensidad de corriente total, que me la han dado son 2 mA, pues despejo simplemente 10 voltios entre 0,002 amperios es igual a 5.000 ohmios o 5 kiloohmios. Vale, pero este es el valor de R123. ¿Por qué? Porque el valor que me han dado es el de la intensidad de corriente total. Y yo sé los voltajes totales. Entonces tengo que de alguna forma calcular qué es lo que pasa por las tres resistencias. Por eso la que calculamos aquí es la resistencia equivalente. Estamos en este caso. Una vez que sé la resistencia equivalente es muy fácil. ¿Cómo calculaba antes la resistencia equivalente? Era la suma de las tres resistencias. Pues despejo la que me están preguntando R2. La paso a un lado, paso R1 y R3 a este lado y sería R123 menos R1 menos R3. Aquí lo tenemos, R2 es igual a R123 menos R1 menos R3, que es igual a los 5.000 ohmios que hemos calculado aquí, menos 1.000, menos 1.000, que son los valores de R1 y R3, me da que R2 debe valer 3 kiloohmios. Ese sería el final de este problema. Bien, este es un poco el repaso de qué cosas nos pueden pedir en una asociación de resistencia en serie, pues aplicando la ley de Ohm, tanto en voltaje, intensidad y resistencia. Mi recomendación: habéis visto un poco la explicación, intentar realizar las operaciones que he hecho yo parando justo antes de que se vea el resultado. Por ejemplo, en este mismo caso, pues paráis aquí e intentáis calcular vosotros cuál debe ser el valor de R2 para que la intensidad de corriente valga 2 mA. Lo intentáis hacer sin mirar los resultados y una vez que lo hayáis hecho, si lo habéis hecho bien, lo comprobáis, y si no veis, pues qué deberíais haber hecho. Es la forma más buena de aplicarse en este tipo de ejercicios. Recordad que es muy importante, aparte de ser capaz de hacer el ejercicio, pues entender un poco cómo funciona el voltaje, cómo funciona la intensidad de corriente en estos casos. Muy bien, pues mucho ánimo y hasta pronto.